Las ciudades crecen y se expanden. Las personas usan y viven el espacio de forma diferente y todo se vuelve territorio. El espacio construido social e históricamente por quienes lo ocupan. Estos procesos guardan profundas asimetrías, esconden relaciones de poder y desigualdad. La ciudad no es igual para todas las personas. Incluso no es igual en todos lados. Pero algunas de estas desigualdades no resultan tan evidentes como otras. Algunas permanecen invisibilizadas a lo largo del tiempo. Para verlas, tenemos que movernos, corrernos del lugar. Tenemos que cambiar nuestra perspectiva. El urbanismo es una disciplina que interpela estos procesos, que problematiza estas desigualdades y que construye nuevas respuestas. A eso es a lo que me dedico, un urbanismo con perspectiva de género. San Miguel de Tucumán es la capital de la provincia de Tucumán y concentra en su aglomerado más de la mitad de la población de la provincia. Unos 600.000 habitantes ocupan el territorio. Esta ciudad contiene la configuración urbana típica de las ciudades de traza española, la trama ortogonal, la traza ortogonal, la configuración de una plaza principal alrededor de sus edificios principales y además de eso concentra la mayoría de sus actividades y personas. Una de las características más importantes de las ciudades, de las grandes ciudades, como la de San Miguel de Tucumán, es la concentración y la simultaneidad de actividades. Cotidianamente, miles de personas se mueven al centro de la ciudad, transitan y viven la ciudad de modo diferente. Las actividades bancarias, las actividades de servicio, las actividades de gestión están ubicadas en este espacio geográfico. Por eso, para quienes estudiamos las ciudades, el concepto de territorio es un concepto esencial, porque involucra, además de ese soporte físico en el cual se realizan esas actividades, además de las calles, además de las edificaciones, además del suelo geográfico, están todas las interacciones que se producen entre los sujetos y las sujetas, las personas que ocupan y que viven ese territorio. La organización de las ciudades en general responde eficientemente a la producción. Se plantea bajo una idea de un sujeto universal que se mueve básicamente de la casa al trabajo. Bueno, yo trabajo con la temporada. Ahora estoy trabajando con ella, con sujetos, con boxes, con gorra. Hoy no lo puedo llevar porque he tenido que acompañarlo a mi abuelo al médico, entonces ya se me hizo tarde porque él entra de 8 de la mañana a 9 de la mañana y entonces ya he llegado un poquito tarde, entonces ya me lo he tenido que traer conmigo y bueno, ¿cómo es? A veces tranquilo, distraerlo, esa es la forma de distraerlo, con que se quede quieto, porque es complicado tener un chiquito que se anda moviendo todo el tiempo y tener cuidado que no se pierda, que no esté haciendo cosas que no le corresponde, o
que se baje a la calle. Lo más importante es que no se baje a la calle y que no se descuide. En general, siempre alguien resuelve esa cotidianeidad o esa resolución de las actividades de cuidado de otros. Mayoritariamente, y según los datos, los realizan las mujeres. Las mujeres son quienes se trasladan con otras personas y quienes realizan algún tipo de actividades, particionando o a veces relegando actividades personales y laborales para cumplir esas otras tareas vinculadas al cuidado. Para realizar estas actividades, por lo general, las mujeres se mueven a pie y en colectivo. Y esto redunda en una pobreza de tiempo para esas mujeres. Tiempo que resta al desarrollo personal y al desarrollo laboral. Por lo tanto, no es lo mismo vivir a unas 20 cuadras del centro que vivir acá a la vuelta, donde la provisión de servicios, equipamientos, es absolutamente dispar y desigual. Por lo general, el espacio público no está adecuado para albergar esas actividades que se realizan con esas otras personas que están a cargo. Que haya un banco para descansar, para detenerse o para amamantar, una rampa a partir de la cual poder trasladarse con facilidad, poder encontrar un árbol bajo el cual poder resguardarse. Todas esas cuestiones, en general, que se realizan acompañados de otras personas que están a nuestro cuidado, no están contempladas en el diseño, en el trabajo, en el equipamiento de ese espacio público. Si pensamos en un urbanismo centrado en las personas, la perspectiva de género aporta una mirada particular. Permite de algún modo develar esas desigualdades que quedan más invisibilizadas y quizás naturalizadas porque están asociadas a esos roles históricamente asignados a varones y a mujeres. La ciudad está nombrada en masculino. Las referencias femeninas que encontramos en las calles de San Miguel de Tucumán básicamente recuperan los nombres de vírgenes, de santas o de estas personas que han dedicado su vida a otras personas en la comunidad. La Facultad de Arquitectura y Urbanismo es el lugar donde me formé. Hice mis 6 años de formación como arquitecta y además es el lugar donde trabajo actualmente en la Cátedra de Urbanística 1, en el Observatorio de Fenómenos Urbanos y Territoriales. Ese espacio funciona en el Instituto de Planeamiento y Desarrollo Urbano y damos clases, realizamos actividades docentes y actividades de investigación. En el recorrido que hemos ido haciendo en la quinta hemos ido viendo una propuesta, la propuesta que ustedes han ido analizando, que es la de la universidad. ¿A qué periodo lo asociarían? Al racionalismo. Durante mi carrera, recién hacia los últimos años, es cuando encontré esas materias que estaban más vinculadas al tema de lo que pasaba en los territorios y con las personas, en realidad. Durante la asignatura urbanística conocí a Marta Casares, que era docente de la Cátedra de Urbanística, la que hoy compongo y quien hoy coordina el observatorio. Y en los temas que ellos proponía, las metodologías, la bibliografía, que acercaba esto de las ciudades, pero también las personas que habitan las ciudades y sus procesos, la vinculación incluso con la pobreza, las vinculaciones entre las distintas categorías que no tenían que ver solo con lo físico, supe hacia dónde quería ir o en dónde quería estar. Desde la cátedra nos interesa el involucramiento de estudiantes con lo que sucede en los territorios, más allá de las construcciones, de lo que encontramos en la ciudad como sus edificios o los procesos formales, sino también los vinculados a los sujetos, a las personas que habitan y viven la ciudad. Y también procesos vinculados a distintas asimetrías y desigualdades que encontramos en la ciudad.
Entonces las aproximaciones, las estrategias docentes que generamos con estudiantes tienen que ver con esas aproximaciones, ¿no? Aproximaciones que incluso recuperan sus propias experiencias y sus propias vivencias en la ciudad para poder a partir de ahí reflexionar sobre ellas. ¿Cuáles son los elementos de Brasilia que podemos identificar como elementos racionalistas? No había espacios dirigidos para ellos, todo era pensado como vehicularmente, había distintas vías de circulación vehicular, las plazas eran muy grandes y amplias, o sea, caminar de un punto a otro te quedaba muy lejos, y así, estaba pensado prácticamente solo para lo del vehículo. Para el automóvil. ¿Por qué? Por una razón particular. ¿En qué momento surge ese proceso productivo que va marcando ese tema de la producción en serie, la producción en masa, donde surge, digamos, el tema del automóvil con el Fordismo? Hay una lógica donde las formas de producción de la ciudad se van acomodando a esos procesos y va dando respuesta a esas necesidades que hay en ese momento, ¿sí? Entonces, el automóvil, en el caso del racionalismo, tiene una propuesta muy específica. ¿Cuál es? La jerarquización de vías. Para ver de qué modo los distintos indicadores que vamos produciendo en relación a las distintas tesis, aportes y demás, puedan ir como alimentando algunos de esos indicadores que tenemos previamente desarrollados, particularmente estos que estamos hablando, que tienen que ver con eso de desigualdad y género. ¿Cuáles son esas posibilidades de dar cuenta de, en este plano y en relación a esos indicadores cual y cuantitativos? En general, las mujeres tienden a encargarse mucho más de las tareas del trabajo reproductivo, a la vez que también se ocupan de las tareas productivas. Y esto genera una doble carga laboral y que en general se corresponde con un tipo de movilidad más bien del tipo encadenado, donde las mujeres van a hacer un movimiento que describe más bien un tipo de polígono, a donde van a hacer una cadena de tareas. Una de las cosas que nos llamó la atención fue que las mujeres poseen muchas menos cantidad de licencias de conducir que los hombres. Se reduce la cantidad de licencias de conducir cuando nos vamos hacia áreas más pobres. Entonces ahí empiezan a aparecer las cuestiones de interseccionalidad. Entonces mujeres y pobreza y cómo los accesos a los medios motorizados hegemónicos tienden a ir reduciéndose esas posibilidades. Soy la mayor de 5 hermanas y un hermano. Crecí en el barrio Terán con mi familia, que además de mis hermanas está mi mamá y mi papá. Una compañera de colegio, su hermano y su hermana estudiaban arquitectura y recuerdo que cuando iba a sus casas y veía los tableros, los dibujos, las construcciones, digamos, las maquetas, recuerdo que eso siempre me llamó la atención y como que me entusiasmó. Recuerdo que incluso mi abuelo, mi papá que era médico y mi abuelo, me decía que estudiara medicina. En realidad tenía yo un buen perfil académico. Me decían, ¿qué vas a hacer estudiando arquitectura? Y yo encontraba en esa carrera algo que, nada, me llamaba, eso de la preocupación quizás en hacer las cosas mejores para otras personas. Quizás algo de eso hubo. Que la mujer en la escala de lo doméstico es la que de alguna manera gestiona el agua. Ya sea porque tiene una canilla en el patio o porque se tiene que ir al patio de la vecina o de la madre que vive justo en el lote de al lado a gestionar el agua, tanto para bañarlos a los chicos como para cocinar, para todo. Si uno piensa en relación al tema de la infraestructura existente de agua, la gestión de eso, de la cotidianeidad, en este sentido de que las mujeres son las que están en la casa, el cocinar, el lavar, el higienizar a otras personas y demás, está vinculado a esa. Entonces, los tiempos que lleva tener o no tener agua potable y cerca o lejos de la vivienda influye totalmente en el desarrollo de esa actividad. Los estudios que hice más adelante en el marco del doctorado y en relación a la especialización de estudios de las mujeres y de la perspectiva de género que cursé en Luján, de algún modo fue interpelándome a mí como mujer, ¿no? Posteriormente como madre, ¿no? En mi relación con mi compañero, en mi relación con mis pares. ¿Qué pasaba también incluso en relación a la disciplina, a la arquitectura y al urbanismo desde una perspectiva de género? Y fue marcando un camino que fue modificando mis propias prácticas o requiriéndome otros arreglos.
Recuerdo que cuando tuve mis niñes, digamos, los procesos de lactancia también, entonces había una serie de cuestiones que los espacios laborales no estaban teniendo en cuenta y de algún modo comenzaron a aparecer como emergentes y como necesarios de trabajar también desde los espacios de trabajo, ¿no? Además de esos arreglos personales, los arreglos con mi compañero, los arreglos del ámbito laboral y la necesidad de incorporar eso también como espacio, como tema, como cuestión en la Facultad de Arquitectura. Dentro de las áreas que se denominaban como áreas urbanas, una propuesta que salía de la tradicional discriminación de áreas residenciales, comerciales, es decir, que sean monofuncionales con alguna apoyatura de otro tipo de uso, sino que se cambió ese concepto por el de mixtura de usos. Entonces, una zona es más o menos mixta en los usos que conlleva, digamos, y la propuesta apuntaba a eso. Y por otro lado, la noción de la permeabilidad visual, que va construyendo, digamos, esa idea de una ciudad más segura en términos de visibilidades, ¿no? Todas las notas están hechas por mujeres, de pedido, y lo que me interesaba hacer ahí es en qué se hace hincapié lo que pide la persona. Y muchas de las mujeres pedían, por ejemplo, necesito un inodoro especial, necesito un barral para la ducha, etcétera, etcétera. Esas cosas no mandaban. Que de algún modo condiciona, digamos. Claro, va condicionando cómo se va a hacer la casa y que ese tipo de construcción va a seguir siendo la tradicional y va a seguir generando ese tipo de diseños que sigue repartiendo las tareas, los roles de género en lo importante, que van a ser ciertos espacios de la vivienda, y lo que no se considera importante, que son los cuidados, como los espacios del lavadero, como los espacios de la cocina, porque las primeras observaciones que yo hacía cuando recién estaba como investigando era sobre viviendas privadas, en donde ahí se puede ver mucho más claro esa división de los trabajos, como el lavadero allá al fondo, separada, detrás, invisibilizado, claro, digamos. allá como que no La ropa parece limpia de fondo. Claro, la ropa parece limpia. Claro. Me parece que es un desafío eso de integrar, no solamente de dar cuenta de esas desigualdades de género y poder evidenciarlas en un lenguaje que sea aprensible por quienes trabajan, ¿no? Dando respuesta a eso desde el área gubernamental o desde el área no gubernamental, en un caso que tiene que ver con las cartografías, con los indicadores. Si no existe un indicador que dé cuenta de tal cosa, difícilmente lo transformás como problema y lo atendés. En la cátedra y en el marco de algunos proyectos de investigación, tuve también mis primeras aproximaciones y trabajos en barrios. Allá por 2004 hicimos con Marta también unos relevamientos en relación a un programa que iniciaba en los barrios en Alberdi Norte y en Juan Pablo II, donde fui descubriendo y fui planteando también los temas que me interesaban. ¿Qué pasaba con las mujeres en los territorios? Que eran quienes sostenían. Íbamos a algún barrio y eran ellas las que hacían. Íbamos a un barrio y eran ellas las que cuidaban, las que sostenían, e incluso las que solicitaban sobre esas necesidades y requerimientos que eran cotidianos, ¿no? Evidentes, pero sin atención. Y ellas respondían a eso de algún modo, y eso fue como también marcando cuáles eran los que me interesaban dentro del mundo de temas que el urbanismo y la ciudad tiene para atender, el qué pasaba con las mujeres y su vinculación con el territorio. Cuando yo empiezo a trabajar en el barrio, una necesidad imprescindible era la necesidad de la alimentación. Muchos dispositivos comunitarios en los barrios estaban orientados a dar respuesta a esa necesidad básicamente alimentaria. En ese momento conozco a las mujeres de Crecer Juntos. Estas mujeres básicamente atendían las necesidades de alimentación y de cuidado de niñas en edad escolar. La gente camina por la calle, la gente no camina por la vereda, porque no está preparado nuestro barrio para que la gente transite como debería o como se debería, o capaz que no hay esa cultura tampoco. No está acostumbrada. Hay otros requerimientos, otras necesidades también, porque a veces si va alguien
de una silla de ruedas. No tenés, hay tantos desniveles en las veredas. Ahí nomás todas las escaleras que Claro. para allá, para allá. Claro. Aquí vas para allá, se va para allá. Claro. Entonces ya la gente camina por la calle. Y también eso trae accidentes, Eso porque es otro. nos ha pasado, ¿no? Ha pasado, nosotros tenemos muchos accidentes. La avenida que tenemos a media cuadra de acá también ha sido todo un problema. Cruzar la O sea, avenida. hemos tenido al principio. la escuela. Claro. Y también se te hace... Y nos ha robado varias vidas, ¿no? O sea, la avenida, hasta que se pudo poner semáforo allá en la México. nos robó muchas vidas. Claro, por el traslado ese Por el cotidiano. traslado en cotidiano. general, Y ahora que tenemos el barrio Loma de Tafí, más allá, hay un tránsito enorme, porque bueno, ha crecido urbanamente. Otro tema por ahí que no se ha podido resolver a lo largo de estos 30 años, no sé más, tenemos un foco de infección que está constante, no para el agua, no para, ahí está. Y a dónde cae va por todo el barrio y termina allá en el puente. Y ahí en ese sentido la México o en tema de los movimientos cotidianos que realizan, principalmente decíamos hace rato las mujeres, llevando y trayendo niños a la escuela, cruzando la avenida para ir a una escuela, cruzando esa parte de la México si van a la otra escuela. ¿Eso se ha modificado? ¿Ha sido mejor? ¿O sigue teniendo su...? Nosotros lo vemos como que era muy bueno porque ya voy directamente por la México hasta el Para Hospital allá. Avellaneda. Pero en En realidad... la cotidianeidad no les... Ha sido muy... que vos ahora pasás por ahí hasta cierta hora. Claro. Después ya no, entonces y cuando más necesita a veces, cuando se enferman por ahí los chicos o algo y es de noche, y decís, a la pucha, tengo ¿Puedo? esto más cercano, pero no podés Pero cruzar. no puede pasar. Si miramos, por ejemplo, quienes manejan, quienes están conduciendo los autos y las camionetas que pasan, son mayoritariamente varones. Entonces esta obra, que es una obra de infraestructura relevante, de mucho presupuesto incluso, no soluciona esa movilidad cotidiana que de nuevo principalmente realizan las mujeres, generalmente hacen acompañados de niños, de niñas, de mayores, a las distintas actividades y tareas que realizan. Entonces es un desafío pensar en esas intervenciones que por supuesto solucionen esas problemáticas que tienen que ver con la circulación y con los temas que están vinculados al urbanismo y a las necesidades de la ciudad, pero también teniendo en cuenta a las personas, poniendo a las personas en el centro de ese uso y de esa cotidianidad. Si pensamos en otro aspecto que tiene que ver, por ejemplo, con el tema de la seguridad, otro elemento es que en este espacio seguramente nunca hay nadie. Y si nunca hay nadie, no hay seguridad, no es posible transitar con autonomía. De nuevo, principalmente las que se ven afectadas en ese sentido son las mujeres, porque son las que transitan y la sensación de miedo, de inseguridad al pasar cuando hay un paredón, o en este caso del puente, al lado de las grandes columnas donde se pueden ocultar otras personas y demás, es un espacio muy hostil para todas las personas en general, pero principalmente para las mujeres, donde los miedos y la sensación de inseguridad también está atada al tema de, por ejemplo, el tema del acoso o el tema de la violencia sexual, ¿no? Hace poco tiempo el tema de los cuidados se coloca como un tema central en las políticas públicas. Pero la forma de dar respuesta desde las políticas públicas no puede ser igual para todos los territorios. Entonces, por eso la importancia de la identificación, por ejemplo, a partir de los mapeos colaborativos, incluso construidos con las personas que forman parte de esos territorios, de las condiciones, las cualidades urbanas, las condiciones de autonomía, condiciones de vitalidad, cuán usados son esos espacios, las condiciones de proximidad, cuán próximos se encuentran cada uno de esos equipamientos que están localizados en el barrio. La Facultad de Arquitectura y Urbanismo, que ya hace 30 años que transito cotidianamente, es muy importante para mí porque de algún modo me ha conectado con personas, con procesos, con transformaciones, construcciones y reconstrucciones a lo largo de todo este tiempo. En general, las mujeres suelen postergar su desarrollo personal, incluso sus estudios o su inserción profesional, por la falta de posibilidades de conciliar esa vida privada, digamos, con el desarrollo
laboral. En mi caso, tuve la suerte de contar con personas que fueron apuntalando ese proceso y permitiéndomelo. Mi familia, en primer lugar, tanto mamá, papá como hermanes, mi propio abuelo, que de algún modo me fue consolidando el porqué, qué quería hacer y hacia dónde. Y muchos de los trabajos y de los procesos que hice, mi tesis de maestría, mi tesis doctoral, fui haciendo durante esos procesos en los que ellos crecieron, el embarazo, el parto, la crianza. Y ahí tuve un compañero que acompañó todo ese proceso, que sostuvo ese proceso y que de algún modo lo posibilitó. La ciudad no es igual para todas las personas. Incluso no es igual en todos lados. Por eso no hay respuestas únicas. Corrernos de los paradigmas aprendidos. Retomar las experiencias y las voces de quienes habitamos el territorio. Poner en el centro la vida de las personas. Habitar y transformar.